Ya, chiquillos, los saludo nuevamente. Buenas tardes a todos. Ojalá que estén muy bien, que su semana de repaso les haya servido para despejarse un poquito. ¿Ya? Vamos nosotros hoy día a partir, hola Joaquín, vamos a partir con una nueva unidad, que es la última unidad, que es la unidad de álgebra. ¿Ya? La clase de hoy quizás va a ser un poco enredada, les advierto, porque vamos a ver álgebra desde una perspectiva un poquito distinta, ¿ya? A entender de dónde salen algunas cosas que nosotros ya conocíamos del colegio y también a entender cómo se expresan las cosas en álgebra sin necesidad de calcular, ¿ya? Porque es lo que nosotros nos van a evaluar, ¿cierto? Que seamos capaces de expresar algo en términos de variables en forma algebraica sin necesariamente calcular, ¿ya? Entonces vamos a hacer como más una comprensión de álgebra que a tratar de sacar y sacar cosas que no es el objetivo, ¿ya? Entonces, primero, en el lenguaje algebraico data de hace mucho, mucho tiempo, miles de años atrás, ¿cierto? Cuando en las civilizaciones más antiguas, ¿cierto? No se ocupaba álgebra porque era todo súper concreto, o sea, tenías una cierta cantidad no sé, de animales, ¿cierto? De hijos, de grano, entonces hubo muchas cosas, incluso los números enteros, números naturales, primero los números naturales, después los enteros, después aparecen los decimales, las fracciones, pero llega un punto en que la matemática se torna más abstracta, ¿cierto? Y ahí vienen desarrollos como el desarrollo del álgebra, ¿cierto? Donde no estamos hablando de algo que nosotros conozcamos, sino que estamos generalizando, buscando cosas que nos sirven para una serie de números, no solo para el ejemplo que nosotros estemos dando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el señor Al-Khwarizmi, que fue un matemático muy antiguo y fue persa y que es muy conocido, de hecho es el que sale en la tapa del Baldor. Si alguien conoce ese libro, ¿lo recuerdan? Sale un señor que decían que era Osama Bin Laden, no, era él, ¿cierto? Entonces, eh, y de esa época son estos desarrollos algebraicos. Entonces, por ejemplo, él puso una fórmula muy explicada, como podemos ver, esto es en el libro, ustedes también lo tienen como guía, ¿ya? Un extracto del libro Compendio de Cálculo por Reunión y Comparación que escribió Al-Khwarizmi. La cosa de 10 es multiplicado por la cosa menos 10, entonces esto es lo mismo que si se dijera la cosa multiplicada por la cosa, es eso. Es un cuadrado positivo y 10 por la cosa, 10 cosas positivas, menos 10 por la cosa, 10 cosas negativas. Ahora restamos lo negativo de lo positivo y solo queda un cuadrado. Menos 10 multiplicado por 10 es 100, que se debe sustraer del cuadrado. Entonces resulta un cuadrado menos 100, ¿ya? Lo que quiero que entendamos de acá es que él le llamaba la cosa a un número que podía ser cualquier, ¿cierto? Literal puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué dijo él? Que la cosa y 10, o sea, ese número más 10, multiplicado por la cosa menos 10, o sea, x menos 10, ¿qué va a ser? Es lo mismo que si se dijera la cosa multiplicada por la cosa. Ahora nosotros no hablamos de una cosa en matemáticas, sino que le ponemos una incógnita, ¿cierto? Que en este caso va a ser la x al cuadrado, ¿cierto? Después 10 cosas positivas, 10x, después 10 cosas negativas, menos 10x, ¿ya? Ahora restamos lo negativo de lo positivo, ¿cierto? Y solo queda un cuadrado. Ahí está. Menos 10 multiplicado por 10 es 100, ¿cierto? Que se debe sustraer del cuadrado. Entonces, ¿qué resulta? Un cuadrado menos 100, ¿ya? Entonces, esa fue la forma que él encontró con el conocimiento que ellos tenían en ese tiempo de formalizar. ¿Se ve borroso? Esperen, déjenme hacer. ¿Mejor ahí? Ya.
Entonces, chiquillos, todo este speech que hizo el caballero en su libro, básicamente lo que hizo fue formalizar qué cosa, la suma por diferencia, ¿cierto? Que ustedes probablemente la vieron en el colegio, ¿sí? Confírmenme que se ve y que se escucha bien, por favor. Sí, profe, se ve bien y se escucha bien. Ya, bacán. Debe ser tu internet. Está como súper intermitente hoy día. Ya, así que, mira, por último, si sale muy mal la clase, como borrosa o algo, ustedes me avisan y yo subo la de otra sección, no se caliente la cabeza, ¿ya? Lo importante es que me vayan siguiendo lo que hablo. Ojalá que eso se pueda, ¿ya? Em, sí, debe ser algo como del internet en general, porque acabo de fijarme y nadie está en videollamada acá en la casa, así que no puedo, no puedo hacer más que eso, está todo apagado. Ya, entonces, estas cosas que el señor escribió, ¿cierto? Es lo que nosotros hoy día tan tranquilamente decimos, la suma por diferencia, ¿cierto? En el colegio aprendimos cuadrado de binomio, suma por diferencia, pero quizás no sabemos de dónde ven, ¿ya? Entonces, ahora como estamos más o menos borrosos, vamos a hacer el cuadrado de binomio para que vean gráficamente de a dónde salió. Ya. Pueden dibujarlo ustedes si es que se ve borroso, ¿cierto? Para que lo puedan ver bien en su casa. Vamos a tener aquí un cuadradito que va a estar dividido así, ¿ya? Es como un cuadrado, un lado grande y un lado pequeño. El lado grande va a ser A y el pequeñito va a ser B. Lo mismo acá, ¿cierto? Así, ¿ya? Entonces, si yo quiero sacar, ¿cuánto mide el lado completo de esto? Si este lado mide A y el lado cortito mide B, ¿cuánto vale el lado completo? ¿Cuánto mide? ¿Alguien dígame cuánto me diría? Si una parte es A y la otra parte es B, A más B, muy bien. Entonces, esto va a ser A más B, ¿cierto? Porque si yo camino A y después camino B, camine A más B. Entonces, yo quiero sacar el área total de esto, ¿cierto? Como el lado es A más B, el área total va a ser A más B al cuadrado. Entonces, el área es A más B al cuadrado. Pero quizás yo no tengo idea de cómo hacer A más B al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el área de cada una de las partes, ¿cierto? Este cuadrado grande tiene lado A y A. O sea, es un cuadrado de lado A. ¿Cuál es el área, chicos, de un cuadrado que tiene el lado A? ¿Cuál es el área de un cuadrado que tiene el lado A? A cuadrado. Muy bien. Entonces, este es A cuadrado. ¿Ya? Este pequeñito de acá tiene el lado B. También es un cuadrado. ¿Cuánto es el área de un cuadrado del lado B? Muy bien. B cuadrado. Los rectángulos tienen un lado A y un lado B, un lado A y un lado B. Entonces, ¿cuál es el área de cada uno de esos rectángulos? B por A lo voy a poner como AB porque me gusta el orden alfabético en álgebra. ¿Ya? Ojo, es exactamente lo mismo que dijo Valentina. Ya ella dijo BA o B por A. Es lo mismo que A por B, pero en general yo les recomiendo, chiquillos, que lo pongan en orden alfabético para que no se confundan cuando haya términos semejantes, ¿ya? Como recomendación.
Entonces, fíjense, si yo sumo todas estas cosas, ¿qué tengo? Tengo, voy a rayar ahí para que se note la diferencia. A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. Entonces, tengo toda la suma de las áreas. Y eso es A cuadrado más términos semejantes 2 veces AB más B cuadrado. ¿Se acuerdan de esta fórmula del colegio? Era precisamente el cuadrado del binomio que yo dije que no sabíamos hacer, ¿ya? Entonces nosotros aquí demostramos gráficamente, con un ejemplo geométrico, cómo es que la fórmula del cuadrado de binomio es correcta, ¿cierto? Podemos demostrar la fórmula del cuadrado de binomio que se hace de esa manera, ¿cierto? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, ya. No les escucho cuando que ¿por qué no contestan si era sí o no? Ya, entonces ese tipo de cosas son las que nosotros podemos ir descubriendo con esto, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a trabajar con cosas que quizás son como un poquito más voladas porque nosotros podríamos decir, pero me sale más fácil sacarlo, sí, puedes, ya, así que harto ojo ahí que vamos a entender cómo expresar. Esta semana es guía 6 y guía 7, pero esta es la guía 6 y el día viernes vemos la guía 7, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con álgebra? Primero vamos a generalizar, que sería expresar lo común a muchas cosas sin nombrar una en particular. Por ejemplo, cuando alguien dice, siempre los hermanos chicos son más regalones. Está generalizando, ¿cierto? En el caso de las afirmaciones u opiniones, no siempre va a ser correcta la generalización, pero a lo que voy es que usted no está diciendo ese hermano menor es más regalón, sino que no, uy, si todos los hermanos chicos son más regalos. O cuando alguien dice, uy, todos los hombres son iguales. Sabemos que no son iguales, pero la persona, y usted que va y le dice, oye amiga, ¿sabes qué? No generalices, ¿cierto? Si yo digo, todos los hombres son iguales, estoy generalizando y quizás no sea correcto generalizar para referirme a una experiencia mala que yo tuve con una persona, ¿cierto? O cuando digo, nadie es malo para las matemáticas, también estoy generalizando, quizás sí haya gente mala para las matemáticas, yo creo que no, que es más lento nomás, pero es una generalización, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos hacer a nivel de opiniones, cuando estamos hablando de personas, ¿cierto? De algo que sea una opinión, o también una generalización matemática. Y eso es lo que vamos a hacer en esta unidad. Por ejemplo, todos los números terminados en 0 son divisibles por 2. Sabemos, ¿cierto? El 10, el 20, el 30, el 40. Eso es una generalización, ¿ya? Yo no voy a nombrar a todos los números terminados en 0, pero sí con que yo le diga a usted, mira, todos los que terminan en 0, de hecho ustedes probablemente súper chicos se dieron cuenta de eso, de que todos los que terminan en 0 eran pares y se podían dividir por 2, ¿ya? O cuando digo, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. También, ¿cierto? Nosotros eh, sabíamos que eso se cumplía siempre. Sabemos que eso siempre se va a cumplir, por lo tanto es una generalización, ¿ya? Y esas cosas son las que el álgebra busca hacer, busca generalizar. Independiente del valor que tome algo, va a ser una regla o una afirmación que se cumple para distintos valores, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? Ya. Con el álgebra, nosotros vamos a hacer ahora un ejemplito de una generalización, ¿ya? Que después vamos a aprender a hacer bien este tipo de cosas. Ahora es como un ejemplito para que veamos qué cosas vamos a hacer más adelante, digamos en la próxima semana, así de más adelante. Ya.
estoy haciendo como una secuencia, ¿cierto? Voy aquí siguiendo una especie de patrón. Ya. Estos acá en el libro son palitos de fósforo. Entonces, nosotros tenemos el dibujo número 1, el dibujo número 2 y el dibujo número 3, ¿ya? Veamos cuántos palitos de fósforo tiene cada dibujo. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Después este tiene, voy a poner aquí más cerquita, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los mismos 6, pero se le suman 3 en la cola, ¿cierto? 9. Y acá serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se le suman 3 más en la cola, que serían 2. ¿Ya? Si yo quiero saber el dibujo N, ¿cuántos palitos de fósforo tiene? Necesito yo hacer una generalización, ¿cierto? ¿Por qué? Claro, ustedes me podrían decir, de hecho yo les puedo preguntar, chiquillos, ¿cuántos va a tener el siguiente? Díganme cuántos palitos va a tener el siguiente. 15, ¿cierto? Y el que venga después, 18, ¿cierto? Y así vamos a ir en adelante, exacto. Entonces vamos a ir subiendo de 3 en 3. Pero eso no sirve, o sea, obviamente sirve a algunos, pero no me sirve para generalizar. Si yo quiero generalizar, necesito encontrar una fórmula. Tal como nosotros en el colegio decíamos, no sé, la fórmula de la velocidad es esta. Entonces, para cualquier ejercicio nos servía esa fórmula. O los tres ángulos suman 180. Para cualquier triángulo nos servía, ¿cierto? O el cuadrado de binomio. Para cualquier binomio nos servía. Entonces, ahora yo quiero encontrar una fórmula que me sirva para cualquiera de estas figuras. Por ejemplo, la figura número 45. No vamos a estar sacando 18, 21, así, hasta 45 veces. Es como mucho. Entonces, nosotros tenemos que buscar una fórmula, ¿ya? Ahora, yo intuitivamente vamos a hacerlo como intuitivamente al principio. Después nos vamos a dar cuenta cómo es, ¿cierto? Vamos a sacar con multiplicaciones, con sumas, empezar a buscar estas sucesiones. Acá, por ejemplo, esto sería 2 por 3, 3 por 3, 4 por 3. Entonces, si se dan cuenta, siempre son múltiplos de 3. Entonces, para el n va a ser algo que no sé por 3, ¿cierto? Porque todo es algo por 3. 2 por 3, 3 por 3, 4 por 3, después venía 5 por 3, 6 por 3 y así, ¿ya? Ahora, ojo acá. Para la figura 1, yo hice 2 por 3. Para la figura 2, hice 3 por 3. Para la figura 3, hice 4 por 3. ¿Cuánto haré para la figura n? ¿Cuánto por 3? La figura n, no la siguiente. Claro, la siguiente es 5 por 3. La cuarta es 5 por 3. Pero la figura n, pasaron muchas entre medio. La número n. Ya. No es x por 3. Fíjense. Llamémosle x. Ya que ustedes le van a llamar x, le llamamos x. Ya. Me cambiaron la letra. Ok, los perdono. Pero veamos. ¿Ya? Exacto. Mira, ahora la Yasmín me devolvió todo lo que... La X o la N, como quieran llamarle, era el siguiente. Ojo ahí. Porque aquí decía 1, pero acá decía 2. Acá decía 2, pero acá decía 3. Para 3 era 4. Entonces, eso va a ser N más 1. En el caso de que esto sea N por 3. ¿Ya? Entonces, si yo le pido a usted, la figura número 47 va a tener 48 por 3 palitos de fósforo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chiquillos? De buscar una fórmula.
es lo que vamos a aprender a hacer, ¿cierto? A generalizar. Vamos a buscar algunas fórmulas así simples, gráficas, cujitos, otras con tablitas, y vamos también a hacer problemas donde nosotros busquemos la expresión algebraica que está en el problema. No necesariamente un número, no necesariamente resuelta. Y eso es como que a uno lo confunde, porque uno siempre quiere resolver las cosas. En este caso, en esta unidad, nosotros no siempre vamos a resolver. A veces vamos a dejar expresar. Y ustedes van a notar eso en sus ejercicios y en su prueba, que las cosas quedan como expresadas de acuerdo a una regla algebraica. ¿Ya? Para eso, importantísimo, algo que quizás a ustedes les costó en el colegio, pero que es importante conocer, y de hecho para ustedes en su trabajo también es importante, que sepan cómo se habla en álgebra. El lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo creo que ustedes ya lo han visto, pero quizás a algunos se les dificulte. Ahora vamos a trabajarlo un poco, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo un número, ¿cómo le llamamos habitualmente a un número cualquiera en álgebra? X, ¿cierto? Entonces le podemos llamar X. Ojo, usted le puede llamar como quiera, como quiera. Solemos nosotros poner una X minúscula para como que nos pusimos todos de acuerdo tácitamente en que X minúscula va a ser lo que no sabemos, ¿cierto? También puede ser la parte de abajo en el gráfico, la coordenada X también, ¿cierto? O lo que no sabemos, entonces hacemos ecuaciones y encontramos X. O cada vez que tenemos que hacer una ecuación le ponemos X, sub, ¿ya? Pero podríamos haber elegido la K. De hecho, en proporcionalidad nosotros usábamos K. Hay gente que usa X. Ningún problema, ¿ya? Lo importante es, de acuerdo al problema que yo tengo, al ejercicio que estoy haciendo, sea coherente con lo que me dice. ¿Ya? Si a usted a la variable le puso A, y el amigo le puso B, y la amiga le puso C, pero los tres lo resolvieron bien, da exactamente lo mismo, ¿ya? Así que vamos a poner ahora con X, pero dependiendo de la variable que ustedes tengan, se cambia la letra. Ya. Si decimos el doble de un número, aumentado en 6. Si decimos el doble de un número aumentado en 6, podemos decir 2x más 6, ¿ya? Acá hay que tener cuidado con las comas. De hecho, ahí yo creo que en el libro falta una coma. ¿Por qué? Porque si yo digo el doble de un número aumentado en 6, alguien podría decir que es el doble de qué? De un número aumentado en 6. También alguien lo podría tomar de esta forma. Pero en el libro le ponen de esta forma. Entonces yo para que para que evitemos confusiones le puse aquí una comita. El doble de un número y a eso le aumento 6, o sea, le sumo 6. ¿Ya? Siguiente que me dicen. El cuadrado del quíntuple de un número. El cuadrado del quíntuple de un número. ¿Cierto? Entonces, ahora le voy a sacar el cuadrado aquí al quíntuple de un número. Entonces tengo el quíntuple de un número, 5 por x, y a eso yo le voy a sacar el cuadrado, porque es el cuadrado de el quíntuple de un número, ¿ya? Pero alguien me podría decir el quíntuple del cuadrado de un número. ¿Cierto? Alguien me podría decir el quíntuple del cuadrado de un número es el quíntuple de qué?
el cuadrado de un número. O sea, primero yo saco el cuadrado y a eso le aplico el quinto. Oh, me escuché doble. Ya. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, entonces, con harto cuidado, ¿cierto? Fijarse bien, leer bien, ya, porque eso en general a uno le cuesta, no es algo así obvio, uno tiene que fijarse, ya, cuando son cálculos pequeños, cálculos básicos, nosotros lo podemos hacer súper rápido, ya, pero en este caso nosotros estamos trabajando con álgebra, que de repente cuesta un poquito eh, pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico y viceversa. Y así que con harto cuidado, si es que jamás lo habían visto, por favor practiquen, revisen, ¿ya? Y ahí salen varios más en el libro para que ustedes practiquen. Les sugiero, chiquillos, que trabajen como colectivamente. Ya, yo no sé si ustedes como curso se apoyan en general, sería el ideal, ¿ya? Porque aquí hay cosas que, si bien no son difíciles, la idea es que todos las manejen. Así que si pueden como entre todos hacerlo, ¿cierto? O revisarse mutuamente sería ideal, ¿ya? Porque hay hartos ejercicios en la guía, ¿cierto? De buscar de lenguaje natural al algebraico y de lenguaje algebraico a natural, ¿ya? Así que les voy a dejar ahí como ese encargo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo esto? Vamos a establecer fórmulas, ¿ya? Fórmulas. Nosotros hemos visto fórmulas, conocemos fórmulas, ¿cierto? Una fórmula la vamos a entender como una igualdad que relaciona variables con constantes, ¿cierto? Su significado y utilidad depende del contexto en el que se exprese, ¿cierto? Hay fórmulas que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, si yo a usted le digo esto, ¿de qué es esa fórmula, chiquillos? ¿Alguien la conoce? ¿Me puede decir de qué probablemente sea esta fórmula? ¿O para qué nosotros la conocemos en general? El área, ¿cierto? ¿El área de qué? ¿Alguien se acuerda de qué era? No, no era de cubos. ¿Nadie se acuerda de esto? Era el área de un triángulo. Exacto, ¿cierto? Entonces esa fórmula nosotros la conocemos como para el área del triángulo, ¿cierto? Entonces, eso es una fórmula, exacto, el área del triángulo. O, por ejemplo, una que salía en su diagnóstico, si no me equivoco, pasar de Fahrenheit a Celsius, ¿cierto? Celsius va a ser 5 novenos de los Fahrenheit menos 32, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite esta fórmula? Pasar de Fahrenheit a Celsius, ¿cierto? Tengo de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Si usted puede traspasar eso, súper bien, ¿cierto? Son las cosas que vamos a aprender a hacer ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para ocupar esta fórmula que es álgebra, porque aquí tengo una C y una F, y uno no anda por la vida hablando con una C y con una F, pero sí, yo puedo hablar de temperatura, que es algo que yo sí conozco. Entonces, supongamos que dice una receta, hornear un queque a 350 pares. Entonces, yo, obviamente, mi horno, si es que tiene para poner la temperatura,
la va a tener en grados Celsius, ¿cierto? Porque nosotros acá en Chile trabajamos con grados Celsius. Entonces, ¿cómo sé yo me voy a quedar sin comer queque por no saber eso? No, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Bueno, traspaso, ¿cierto? Ocupo la fórmula. Yo tengo que los grados Fahrenheit va a ser 350 y quiero buscar cuántos son los grados Celsius. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los grados Celsius van a ser 5 novenos por los Fahrenheit, que son 350, menos 32. O sea, 5 novenos de 350, 320, 318. 318. Y si eso nosotros lo metemos a nuestra calculadora, hay que cocinar con calculadora ahora, ¿ven? 5 novenos de 318, me queda aproximadamente 177. ¿Ya? Entonces, si mi receta dice que horneé el queque a 350 Fahrenheit, ¿a qué temperatura voy a poner yo mi horno? ¿A cuántos grados Celsius? A 177. Pero como mi horno no tiene 177, aproximadamente a 180 grados Celsius. En realidad, 177, ¿cierto? Entonces ahí transformamos. ¿Fue muy difícil? No. Pero en el diagnóstico todo así, pero ¿cómo hago esto? Si yo no conozco los grados. Yo les tomé a ustedes y a otro curso. Y así en un curso como que ustedes no lloraban tanto. En el otro curso me reclamó, no, de ustedes alguien me reclamó así como, ¿y por qué me preguntan de los grados si están en una prueba de física? Y yo así como, ¿es de matemáticas la pregunta? Silencio, haga. No es una prueba de física, efectivamente, no es una prueba de física, porque estábamos preguntando por la fórmula, por aplicar la fórmula donde a ti te decían, esta es la fórmula. Claro, en la prueba de física usted se presenta y no le dan la fórmula, porque eso era lo que había que recordar y que aprender. Acá no, pues aquí te dan la fórmula y te dicen, calcula esto. Entonces usted dice, esto es una pregunta de álgebra, no es una pregunta de física, porque yo no tengo que entender por qué pasa esto, no tengo idea por qué, pero esta es mi fórmula matemática, ¿ya? Entonces yo tomo la variable que conozco. Claro, y en física están súper relacionadas, ¿cierto? De hecho, a mí me pasaba que me muy bien en física, entonces yo pensé que a mí me gustaba mucho física y era falso, en verdad me gustaba mucho matemática, porque estudié licenciatura en física y me sacaba puros uno, terrible, así, mal. Suele pasar que uno los confunde, ¿cierto? Claro, como trabajaba rápido, me salían todos los ejercicios bien, yo tenía esa confusión, ¿cierto? Pero acá, aquí no tengo que saber nada de significado de física, nada, o sea, ideal, si yo sé de qué estamos hablando, bacán, ¿cierto? Mucho mejor, entiendo más y todo. Pero si usted no tiene idea de qué son Fahrenheit y los Celsius, da lo mismo, porque estamos solamente aplicando las fórmulas. Mire, la Fahrenheit es 350, tome el 350, lo mete ahí y saque el cálculo, ¿cierto? Entonces puse ahí el 350, calculé con matemáticas y me dio ese valor, ¿cierto? Entonces, eso, chicos, es un uso de fórmula que nosotros vamos a trabajar en esta unidad, ¿cierto? Aplicar fórmula. Si la entendemos, excelente. Si sabemos de lo que se está hablando, bacán. Pero si no sabemos, de todas formas, igual nosotros podemos aplicar la fórmula, reemplazar nuestros valores y encontrar lo que se nos pide, ¿ya? Ahora, para eso es importante que nosotros igual entendamos que esto tiene variables, ¿cierto? Aquí había variables. De hecho, en este caso, la variable que nosotros estábamos analizando era la temperatura, que la expresamos como 350 Fahrenheit, pero después la expresamos como 177 grados Celsius, ¿cierto? Estamos hablando de una variable, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos también de variables y de ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio.
ya para que veamos cómo se tiene que proceder para fabricar también una forma. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que han estado cambiando mucho las temperaturas mínimas de un día a otro en el invierno, entonces me dicen que la variable T se define como la temperatura, ¿cierto? En ese problema, la variable sería la temperatura que se mide en Fahrenheit, en grados Celsius, también se puede medir en Kelvin, para los que se acuerdan. Tengo distintas formas de medir, ¿cierto? Otra variable, por ejemplo, si me dicen, se quiere analizar la evolución de la estatura de un niño hasta los 5 años de vida, voy a definir una variable h. ¿Qué es lo que representará esa variable en este contexto, chicos? ¿Qué es la variable h si el problema era, se quiere analizar la evolución de la estatura de un niño hasta los 5 años de vida? La estatura, súper bien, ¿cierto? La estatura o altura, que la podemos expresar en centímetros, por ejemplo. Entonces, así nosotros vamos a ir usando variables, ¿ya? Un ejercicio para ustedes. Necesito que me ayuden a hacer una cosa. Les voy a poner una versión simplificada del que está en el libro, porque ayer lo hice con otra sección y como que quedó la embarrada, pero ahora no, porque ustedes van a conocerse bien. Ya. La siguiente tabla detalla la cuenta, sale en la cuenta de la electricidad del mes de noviembre. Entonces, cuando yo voy a pagar la electricidad, veo que en la boleta viene esta tablita que me dice que hay distintos ítems que a mí me están cobrando. El primero es un cargo fijo mensual. Cargo fijo mensual que se va a medir ¿no? Ya. Un cargo fijo mensual que se va a medir en pesos por mes y va a ser de 790, ¿ya? Después viene un cargo de uso del sistema de transmisión, cargo uso del sistema de transmisión, que son pesos por kilowatt hora de 2 pesos por kilowatt hora. Después viene un cargo por servicio público que también está en pesos por kilowatt hora y va a ser de 3. Y finalmente el consumo, ¿cierto? Cargo por energía consumida va a ser un cargo por consumo que también va a ser en pesos por kilowatt hora y que va a ser de 82. 82, ¿ya? Entonces, calcular cuánto pagará una familia si consume X kilowatt hora en un mes, ¿cierto? Entonces, quiero saber cuánto saldría la cuenta si la familia consume X kilowatt hora. Ojo, spoiler, como X es un número que no conocemos, por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Una fórmula. No puedo sacar un número, sino que me va a quedar una fórmula, ¿ya? Les doy un minuto, chiquillos, para que ustedes lo trabajen. Cuando terminen, avísenme, por favor, alguien que haya sacado la fórmula.
Ya, chiquillos. ¿Cuál sería la fórmula ahí? ¿Cuál sería el total a pagar? Ya, pero ¿cuánto van a pagar? Primero, por concepto de cargo fijo mensual, ¿cuánto van a pagar al mes? De cargo fijo, ¿cuánta plata van a pagar? ¿Alguien sabe cuánto van a pagar de cargo fijo? ¿Alguien diga un número? No, no es 23.700. Fíjense bien cómo está expresado el cargo fijo. Ya, lo que dijo Ana está bien, ¿cierto? Dice pesos por mes. O sea, en cada mes, ¿cierto? Que dice aquí, en un mes, las personas van a pagar 790 de cargo fijo. ¿Ya? Eso en ningún caso dice por cada kilowatt hora. No depende de los kilowatt hora, que es la unidad de energía, ¿cierto? Sino que un cargo fijo. Como cuando yo compro, por ejemplo, cosas y me cobran un despacho. O me cobran en la misma cuenta de la luz. Ustedes la miran, trae un cargo fijo, ¿cierto? Que está asociado a costos de administración, etc. Entonces, ese es mi cargo fijo y no depende del consumo. Fíjense, los kilowatt hora están acá, están acá y están acá. Acá dice por mes, no dice por cada kilowatt hora que tú consumiste, sino por cada mes te cobran 790. ¿Ya? Ahora, por concepto de transmisión, si yo gasté X kilowatt hora, ¿cuánta plata voy a pagar? X por 2, muy bien, ¿cierto? Lo voy a poner como 2X, pero es lo mismo, ¿cierto? X por 2, porque por cada kilowatt hora me cobraban 2 pesos. Entonces, sí, compré entre comillas X, 2 por X, ¿ya? Por servicio público, ¿cuánto me van a cobrar? 3 por X, ¿cierto? O 3X, que por cada kilowatt hora me cobran 3. Entonces, si llevo X, sería 3X a pagar, ¿ya? Y finalmente, por el consumo, ¿cuánto me cobran, chiquillos? X por 82, ¿cierto? 82X. Entonces, ahí está mi fórmula confeccionada, ¿ya? ¿Por qué no pude sacar un valor? Porque yo no sé cuánto es X. No sé cuánto consumió esa familia y quiero sacar la fórmula para sacar la cuenta de cualquier persona, ¿cierto? Que después pueda venir mi vecina y decirme, mira, yo gasté, no sé, 10 kilowatt hora, ¿cuánto me sale la cuenta? Yo tomo mi fórmula, se lo calculo. Me llega mi cuenta, la reviso, puedo calcular si está bien hecha, ¿cierto? Puedo calcular cualquier cuenta de la luz que siga esta misma lógica. Por eso es una generalización. Y esa generalización se está haciendo con una fórmula que sería un álgebra, ¿cierto? Porque tiene una incógnita, una variable, que en este caso son los kilowatt hora, que van a variar. Para cada familia van a ser distintos, ¿cierto? Y acá, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? ¿Cierto? Si se dan cuenta, tengo varias veces la X. Acá, acá y acá. ¿Cómo se llama el procedimiento que me falta hacer ahí? Exacto, ¿cierto? Lo que dijo Valentina. Tomar los términos semejantes y reducirlo. En este caso, sumarlo. Por lo tanto, mi cuenta va a ser el total a pagar
790 pesos como para comenzar, ¿cierto? Más 2 más 3 más 82 serían 82, 84, 87 euros. Entonces ahí tengo terminada mi fórmula para calcular cuánto sale la cuenta de la luz a esa familia. ¿Ya? En el libro sale con decimales, pero es la misma ley. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Se entendió cómo sacamos la fórmula? Es que no puedo resolverlo, pues, Anita. ¿Cuánto gastó la familia? ¿Cuántos kilowatt hora? ¿Sabemos eso? No, no lo sabemos, por lo tanto, eso es todo lo que podemos saber. ¿Ya? Entonces, para eso es la fórmula, porque como yo puede que o yo no sepa mira, yo no sé cuánto gastaste, pero esto te vamos a cobrar. ¿Eso? O puede ser porque yo no lo sé primero, o también puede ser porque quiero generalizar, ¿cierto? Esta fórmula sirve para todas las cuentas. Entonces, la familia que gastó 10, pone 10 acá, el que gastó 40, pone 40, ¿cierto? Ahí hay una variable que puede tomar distintos valores, pero como yo no tengo ese valor, no puedo calcularlo, así me quedo, lo más simplificado posible, ¿ya? Después, para cada uno como de los ejemplos, por decirlo de alguna forma, sí, ahí se va a calcular cada valor, ¿cierto? Cada familia va a poner su X que va a ser distinto y le va a salir cuánto tiene que pagar, ¿ya? Porque no podemos no podemos ponerle nosotros un número al X que no conocemos. Por eso se trata de fórmulas de generalización, ¿ya? Vamos a hacer un par de ejercicios de la guía para que vean qué es lo que estamos buscando. Y ahí les voy a dejar a ustedes de tarea. Entonces acá en el ejercicio 4 me dicen, un producto, tengo un producto que tiene un 35% de descuento. 35% de descuento, ¿ya? Si X es el precio original, o sea, sin descuento, ¿cuál es el precio actual? Pregunta, chiquillos. ¿Alguien lo sabe así nomás? Okay. Por ahí, ¿ya? Entonces tenemos un producto que trae un 35% de descuento. Si X es el precio original, ¿cuál es el precio actual? Lo estoy repitiendo, Samira, para que lo puedas hacer aunque se vea horrible. Un producto tiene un 35% de descuento. Si X es el precio original, ¿cuál es el precio actual o el precio con descuento? Fíjate bien, Tomás. La idea está bien, pero el cálculo no. No, tampoco así. ¿Por qué 1,35? Ustedes quieren regalar el producto y además darle plata a la gente. Lo caché. Ya. Vamos a hacer como un dibujito para ver si se aclara. Ya. Tamara, por ahí va, pero mi pregunta fue, ¿cuál es el precio actual? El 0,35x es el descuento. Ojo ahí, ¿cierto? Es el descuento. El precio final, ¿cuál sería? Entonces, es como lo dijo Tomás y Tamara, ¿ya? Ellos dijeron X por 0,35, pero eso es el descuento.
Yo les pregunté por el precio de oferta. Entonces, ¿cuál sería el precio de oferta? Exacto, ¿cierto? X por 0,65. Entonces, el precio original sería X. El descuento es un 35% de X. Y nosotros aprendimos que eso se decía 0,35 por X, ¿cierto? Claro, nosotros lo hicimos con valores, lo hacíamos con números. 35% de 40, 0,35 por 40. 35% de, no sé, 253, 0,35 por 250. Y así, ¿cierto? Pero ahora no sabemos cuánto era. Eso es lo que cambia. Yo no sé cuánto era la cantidad, entonces digo 35% de X, pero lo mismo, porque estos también son números, solo que son números que yo no conozco. Entonces, 0,35 por X es mi descuento. Y el precio final, como desconté el 35%, me quedó el 65% de X, entonces va a ser 0,65 por X y ese es mi precio de oferta. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Ahora, les voy a hacer el ejercicio 8, ya porque ya estamos en la hora. De hecho, llevamos como 1 hora y cuarto, no van a retar. Vamos a hacer el ejercicio 8 para que veamos cómo se calcula. Es 0,65 por X. Ya, a ver, me voy a reiniciar a ver si. Ya, espero que ahí se vea un poquito mejor. 0,65 por X, ¿ya? Vamos, en todo caso estoy haciendo los ejercicios de la guía, así que ahí ustedes los tienen bonito descrito y todo. Quizás con lo que dije ya se pueda saber. Ya. El ejercicio 8 me dice, Claudio paga un dividendo usando un cuarto de lo que recibe de sueldo. Entonces, Claudio paga dividendo un cuarto del sueldo, ¿ya? Y gasta 135.000 pesos del resto en transporte y comida. Y gasta 135.000 del resto en transporte y comida. En transporte y comida. Y la pregunta es, ¿qué expresión representa la cantidad de dinero que le queda en términos del sueldo? Es básicamente cuánto dinero le queda, ¿cierto? ¿Cuánto dinero le queda? Acá, tal como le decía recién a la Anita, ¿cierto? Yo no puedo calcular nada porque yo no sé cuánto es el sueldo de este señor, ¿cierto? Lo único que sé es que hay un sueldo y que él se gasta un cuarto del sueldo en su dividendo y después gasta 135.000 fijos en transporte y comida. Suba o baje el sueldo, él se va a tener que gastar eso. De hecho, acá en Chile nosotros también gastamos parejo en transporte, ¿cierto? Porque toda la gente ocupa como un mismo monto, que da lo mismo tu sueldo. Entonces, ¿cómo se hace esto, chiquillos? Y con esto vamos a terminar. Voy a encerrar la variable como, la voy a hacer como un poco rara, ¿cierto? Yo tengo un sueldo, que es así como con una S rara, y la voy a encerrar, para que se note, ya, porque como se ve borroso ahí, ustedes se acuerdan de que esa era la S de sueldo, ¿ya? ¿Y qué le resto primero? El caballero recibe su sueldo y paga una cuarta parte del sueldo, paga una cuarta parte del sueldo para dividendo. Entonces a mi sueldo yo le tengo que restar una cuarta parte de ese sueldo para pagar el dividendo. ¿Ya? Y después
tengo esa plata, ¿cierto? Tengo que volver a restar. ¿Qué cosa? Los 135.000 pesos que gasto en transporte y comida. Por lo tanto, chiquillos, esa es la plata que me queda y esa es la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué la dejo así? Porque muchas veces en las pruebas se deja así. A usted le preguntan cuál es la expresión para, ¿cierto? En algunas reducen términos, en otras no. Entonces ustedes tienen que aprender a construir estas expresiones, estas formas, ¿ya? Literal, ¿cómo está? Recibo sueldo, le saco una cuarta parte para el dividendo y después le saco 135 lucas para los gastos de transporte y de comida, ¿ya? Otra opción es con reducción de términos, decir, si al sueldo le saco un cuarto, ¿qué parte me queda? Si le quito un cuarto, ¿qué parte me queda? Ayúdenme. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan ahí? Ya, un medio. Ojo, le sacaste un cuarto, Nilsa. No, pues si tengo el sueldo y le saco una cuarta parte, me quedan 3 cuartos. Ojo ahí, no es la mitad. Entonces, esto también yo podría decir, pero te quedan 3 cuartos del sueldo. También lo voy a encerrar ahí para que se vea que estamos hablando del sueldo. 3 cuartas partes del sueldo menos 135. ¿Ya? Y ahí está un poquito más simplificado. Puedo ponerlo así, sin reducir términos, o así. Ahí ustedes tienen que ver. ¿Ya? Entonces en la guía dejen así, primero, escriban y después le reducen términos si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque en las pruebas a nosotros nos van a mostrar así las respuestas a veces. En algunos ejercicios así, en algunos ejercicios reducidos. ¿Ya? Lo importante es que usted no sume estas cosas. No se pueden sumar, ¿cierto? Porque esto es una parte de un sueldo y eso es un fijo que no depende del sueldo, ¿cierto? Si la persona gana 1.000.000 de pesos, esto va a ser 750.000 menos 135.000. Pero si gana 500.000 pesos, esto va a ser como 300 y algo, no sé exactamente, menos 135. Entonces, depende del sueldo. Por lo tanto, yo no puedo poner un número, no puedo poner un valor, porque me dicen que el caballero gasta una parte del sueldo, ¿cierto? Y si yo no conozco el valor del sueldo, tengo que dejarlo expresado. ¿Ya? ¿Quedó claro este, chiquillos? ¿Sí? La letra Anita exactamente, da lo mismo. Ya ustedes ahí, bueno, en sus pruebas ustedes se van a dar cuenta por el contexto qué letra se usó, ¿ya? Y generalmente son letras como la inicial de lo que estamos nombrando. En este caso, sueldo, le puse S. Pero puede ser X, puede ser A. Al final la letra da exactamente lo mismo, ¿cierto? Si usted dijo, no sé, X, en vez de decir esto, ¿qué diría? Eso, ¿cierto? Da lo mismo. Ya, solo que, claro, yo puse S, entonces donde va la S iba el sueldo, usted puso X, donde va la X va el sueldo, pero la letra da exactamente lo mismo. Ya, si ustedes las pueden definir, eligen la que ustedes quieran, y si estamos resolviendo un ejercicio, ustedes revisen qué letra le pusieron a la variable. ¿Ya? Ya, chiquillos, estamos justito en la hora, así que no sé si tengan alguna duda o algo, tienen que practicar. Ya, ojalá practiquen entre todos, se ayuden, porque es una materia un poquito abstracta. Yo sé que hay algunos que quedaron ultra colgados, traté de explicar lo más simple y de simplificar todo, pero hay ejercicios que son así como medio locos. Ya, así que fíjense bien, revisen bien
vean la lógica. Yo les voy a subir después las respuestas. Ya no las tengo ahora a mano, pero las voy a buscar dentro de la semana y les voy a dejar subido todo para que vean cómo se trabaja. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Algo? ¿No? Ya. Ya, chiquillos. Me despido entonces. Nos vemos el día viernes. Cuídense mucho. No salgan, porfa, si no es necesario. Y que está súper fuerte la situación afuera. Ya, así que ojalá que se puedan cuidar bien, que estén muy bien. Cualquier problema, cualquier cosa, por favor avísenme, ¿ya? Está heavy, o sea, yo ya tengo, suena súper triste y feo, pero yo tengo alumnos que ya se le han muerto familiares. Así que por favor, cualquier situación, avísenle corriendo a su escuela. Cualquier contagio, cualquier cosa, avísenle al tiro a su escuela, ¿ya? Y ojalá que no pase nada, po, que no sepa más de alumnos que le están pasando esas cosas tan terribles, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos, que estén bien, nos vemos el viernes.